Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería, el paisajismo y mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy voy a hacer un poco de referencia a mi experiencia vivida hace muy poquito, hace un par de semanas, respecto de los jardines en climas subtropicales. Y a partir de ello, te voy a hacer una comparativa con un jardín del estilo xerófilo, lo que podríamos estar utilizando aquí en mi provincia, un jardín de estilo mediterráneo y, por supuesto, un jardín de bajas temperaturas, como por ejemplo si fuese un jardín en Noruega, porque siempre hablamos de los jardines más conocidos para nosotros, en realidad más conocidos para mí, pero hoy quiero meterme en dos tipos de jardines que pueden también sorprendernos: tropical o subtropical y de climas fríos. Pero antes, te recuerdo nuestro patrocinador PersonalGardenShopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si estás preparando tu jardín en este otoño ahí en España para ese invierno que se avecina, ¿dónde vas a ir a comprar todos los insumos que necesitas? A PersonalGardenShopper.es, la tienda de mi amigo Fernando Rivero. Y ahora sí, entonces, comencemos con el tema de hoy, porque cuando estuve en Armenia y en Colombia, veía las plantas que cultivábamos aquí con mucha atención, con mucha dedicación en el interior de nuestro hogar. Allí crecían, pero impresionante, y en el exterior. Entonces digo, vamos a hablar de este tema, porque es realmente un poco lejano para mí poder cultivar estas plantas fuera de casa. Así que, empecemos. Cuando hablamos de un jardín subtropical, tenemos que tener en cuenta que es característico de regiones con temperaturas medias anuales de entre 15 y 23 grados sin heladas severas. En muchas zonas no hay estaciones bien definidas como las tenemos nosotros. La exuberancia y el verde permanente son protagonistas. Aquí las hojas grandes y la vegetación densa generan un ambiente casi selvático. Las especies que por ahí se destacan por su resistencia y por su rápido crecimiento son las estrelitzias, algunos ficus, las acacias, palmas, los plátanos, los bananos, begonias, todas con follaje decorativo. El suelo ideal debe ser rico en materia orgánica, con buen drenaje y siempre húmedo, aunque nunca encharcado. En las épocas en donde no hay lluvia y si hay que hacer algún tipo de riego adicional, tiene que ser siempre con cuidado, evitando encharcar. ¿Por qué? Porque vamos a incurrir nuevamente en esto que ya conocemos, que es la pudrición de raíces. Aquí podemos también utilizar mulching del tipo orgánico para mantener esa humedad en el suelo y de paso aportar nutrientes. Podemos decir que en muchas ocasiones un jardín subtropical evoca regiones de climas templados y cálidos, con inviernos suaves y veranos lluviosos. Predomina la exuberancia vegetal, las grandes hojas, los colores vivos y una composición densa en capas. El resultado entonces va a ser una atmósfera inmersiva, con sombra, con frescura, con movimiento, y es ideal para vivenciar sensaciones reparadoras y para estimular la percepción multisensorial. Como te decía, entonces, tenemos plantas emblemáticas. Dentro de las plantas emblemáticas tenemos la estrelitzia, tenemos palmeras, los plátanos, helechos arborescentes, que vi muchísimos y que me quedé asombradísimo del tamaño. Algunos helechos llegaban a tener más de 2 metros cada una de sus hojas. Luego, con respecto a los suelos, pueden ser fértiles, profundos, ricos en materia orgánica, bien drenados, y es esencial siempre este drenaje para evitar la podredumbre por humedad excesiva. Pasando al jardín mediterráneo, que por ahí seguramente conoces bien, es típico de regiones en donde hay veranos calurosos y secos e inviernos suaves. La sostenibilidad es clave aquí y se reemplaza el césped en estos momentos por gravas y rocallas, reduciendo la necesidad de agua. Los aromas son esenciales. En estos jardines, la lavanda, el romero, el tomillo, la salvia no solo van a estar evocando el Mediterráneo, sino que atraen polinizadores y requieren además poco mantenimiento.
El suelo es generalmente calcáreo o arenoso, tiene muy buen drenaje y es pobre en nutrientes, lo que limita la proliferación de especies exigentes. Los frutales, especialmente los cítricos como naranjos y limoneros, son parte central, junto con arbustos resistentes al viento y a la sequía. Como recomendación te diría crear zonas de sombra con árboles, agregar fuentes o estanques para dar ese frescor y emplea macetas de barro para acentuar la estética. Elegí especies autóctonas para mejorar la adaptación y reducir el consumo hídrico. Representan equilibrio entre estética y sostenibilidad, propio de las zonas con veranos secos e inviernos suaves. Son sensorialmente aromáticos y táctiles gracias a la combinación de plantas aromáticas, de texturas de grava y a la presencia del sonido del agua. Dentro de las plantas emblemáticas, la lavanda, el romero, los olivos, cipreses, granados, agaves, bugambillas, arbustos bajos y tapizantes que van a soportar la sequía. Como te comenté, los suelos son generalmente calizos o arenosos, poco profundos, pobres en nutrientes, pero con muy buen drenaje. Entonces, como consejo te diría, emplea mulching mineral u orgánico, utiliza desniveles y terrazas, armando rocallas, genera sombra a través de pérgolas, como estuvimos hablando con Fernando la semana pasada, y apuesta por la mínima intervención hídrica. Los senderos de piedra y macetas de barro son característicos en estos casos. Y ya trasladándonos a este lado, cruzando el charco, podríamos decir así, y pensando en un jardín xerófilo, podemos decir que es la respuesta óptima para ambientes áridos o semiáridos como el que me corresponde y a la necesidad de reducir al máximo el consumo de agua. Se caracterizan entonces por el empleo exclusivo de plantas adaptadas a la sequía, algunos cactus, suculentas, lavandas, yucas, algunos juníperos y arbustos que requieren poca agua para poder crecer. Los suelos también suelen ser pobres, suelen ser también pedregosos, arenosos, tienen muy buen drenaje y la contra muy poca retención de agua. La clave entonces aquí va a ser evitar cualquier riego excesivo. Podemos definir hidrozonas para hacer una optimización de este recurso y si es necesario podemos elevar canteros para facilitar después el riego y el escurrimiento. Aquí la recomendación es maximizar la cobertura con gravas, con piedras decorativas, con mulching para evitar la evaporación del agua y aprovechar también dentro de este diseño la plasticidad de las formas, con agrupaciones con rocas, con contrastes de texturas, porque lo que queremos es potenciar el efecto escultórico del paisaje. Y como de este tipo de jardín ya hemos hablado en otras ocasiones, vamos a pasar al último que me interesa hoy, que es el de los jardines de bajas temperaturas, como por ejemplo si nos imagináramos un jardín en Noruega. Aquí el clima frío nos va a imponer grandes desafíos, porque vamos a tener inviernos con temperaturas bajo cero, suelos que se pueden llegar a congelar y una temporada de cultivo muy breve. Las plantas elegidas deben ser resistentes, muchas veces del tipo alpinas, coníferas como la pícea, el abeto y perennes de bajo porte. En estas latitudes, las especies nativas y de zonas árticas son la mejor opción. Coleos, altramuces, vara de oro y otras adaptadas al clima frío y a la baja luz. Los suelos suelen ser ácidos y bien drenados, a menudo mejorados con compost para incrementar la retención de nutrientes y proteger las raíces del frío extremo. Muchos jardines van a requerir del uso de invernaderos o de capas protectoras de mulch mineral para prolongar la temporada de cultivo. Un consejo: privilegia asociaciones densas que se protejan mutuamente. Usa acolchados para mantener el calor del suelo y aprovecha al máximo la corta estación de crecimiento plantando variedades precoces y resistentes. Podemos decir que son jardines adaptados a una ventana corta de cultivo, heladas frecuentes y suelos ácidos. Las formas son compactas y acolchonadas con vegetación de bajo porte para resistir vientos y la nieve.
Por lo tanto, las plantas emblemáticas son las píceas, los abetos, las baltramuses, las saxifragas, algunos rododendros en algunos casos, bétulas y musgos. Recomendable entonces es que predominen las especies nativas resistentes al frío extremo y a la escasa luz invernal. Y con esto hemos pasado muy rápidamente por 4 situaciones en las que podríamos llegar a tener jardines. Sin duda que las variantes son muchísimas. Yo he dado algunas líneas muy generales, porque encontraremos jardines subtropicales en donde las lluvias se concentran en el otoño-invierno en lugar del verano. En otros lados en donde el clima sea semidesértico, podemos llegar a tener lluvias concentradas en el invierno de forma nibia o lluvias concentradas en el verano. Entonces, las variables son muchísimas y he tratado de simplificártelo en algo muy general. Por lo que si te interesa que hable solamente de uno de estos tipos de jardines, por ejemplo, para zonas frías, y que me explaye todo el episodio, déjamelo saber, déjame tu comentario y así podemos conocer un poquito más de esos desafíos y soluciones del diseño del paisaje. Entonces, finalizando, comparar estas 4 tipologías nos puede llevar a recordar un principio que hemos hablado siempre. Cada jardín es un microcosmos, es un reflejo entre el diálogo entre el clima, el suelo y la vegetación. Y el éxito que podamos tener va a estar condicionado a que respetemos y potenciemos esos vínculos, eligiendo las especies adaptadas, suelos apropiados y tecnologías simples pero siempre efectivas. Con esto nos despedimos por hoy. Espero que el tema te haya gustado. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Y como siempre, todos los enlaces importantes los vas a encontrar en la descripción de este episodio. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.